Ok. Muy buenas tardes a todos. Hoy es 28 de noviembre de 2025 y el Grupo de Políticas Públicas tiene el gusto de tener con nosotros a Juan Ricardo Ortega y a Jorge Nao, quienes nos van a hablar de las soluciones necesarias para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural en Colombia. Juan Ricardo y Jorge, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y adelante, Juan Ricardo. Mil gracias, Armando. Comienzo yo y continúa Jorge. Si pudieran poner la presentación para rápidamente arrancar. Ya está. ¿Ya la están viendo? Entonces, sí, ya la podemos ver. La puedes poner full pantalla Listo. y, y vamos. eh, Como lo dice muy bien la charla, el objetivo es generar como conciencia de la urgencia de llegar con apoyos y consensos, porque si no podríamos estar ante una tormenta perfecta donde se están combinando múltiples riesgos a la vez. Entonces, si puedes dejar la anterior para contarles un poquito lo que estamos observando. No, te fuiste para otro lado. La primera. Veamos, sí, pues parece que tiene vida propia. Eso, entonces pasemos. Entonces acá está las cuatro cosas de las cuales les queremos hablar. La primera salió hace unas semanas el documento sobre transición energética en Colombia del Instituto de Energía, de la Agencia de Energía Internacional, y muestra que Colombia es uno de los países que puede ser más afectados por el cambio climático en la parte de la incertidumbre en los flujos de lluvias. Lo vivimos el año pasado, en el caso de Enel, lo que fueron los meses de abril y los meses de finales de año de agosto. Se tuvo el agosto con menores lluvias en la historia de los datos. O sea, nunca se ha tenido un agosto, se llegan a perder casi 300 millones de euros ante el haber asignado contratos en más de un 80% de la capacidad de generación que tiene en él y no poder contar con el agua y depender de lo que se pudo contratar en ese momento en bolsa. Entonces, el país tiene una exposición histórica, el 66% de la capacidad instalada de generación es hídrica, pero el país hoy en día puede estar dependiendo en cuanto a energía hasta un 55% en gas. Y la razón por el cual les pedimos esta opción de hacerles esta presentación es porque si no se toman decisiones en gas y no se ejecutan proyectos de aquí al 2027, y si hay un niño en el 2027, tendríamos la tormenta perfecta. Además de ese reto que tenemos de una diversificación de la matriz energética que requiere volver a discutir el tema de gas a fondo, la idea de que con solar se puede sustituir toda la capacidad y los cálculos que tienen él es que mínimo se necesitan unos 8 gigavatios de potencia para poder satisfacer la demanda. Solar no es suficiente y los resultados que se han tenido empíricamente en los años de poca lluvia es que también han sido años de nubosidad en las zonas de generación solar. Entonces tenemos un reto muy estructural en la parte de generación de electricidad. Y en transmisión tenemos enormes cuellos de botella. Ahora les voy a mostrar brevemente lo que nos está pasando como grupo. Hace 3 días en la Corporación Autónoma de Santander debíamos tener simple ampliación de plazos de una sustracción, que son 175 torres esenciales para poder traer más energía al centro del país, toda la zona oriental, Bogotá, Meta, Guaviare, y la posición de personas muy extremas era bloquear la posibilidad de esa ampliación. Me va a tocar ir la próxima semana a Santander a buscar constituir el apoyo para que se dejen de bloquear estos proyectos que ya ponen en tela de juicio el abastecimiento del centro de la ciudad. Y la incertidumbre en temas financieros y regulatorios, pues hasta el momento no es claro qué va a pasar en la ampliación de generación que el país necesita. De manera muy inteligente el ministerio ha movido la subasta para principios del próximo año y lo que hemos visto en la norma regulatoria parece que se empiezan a dar las condiciones para que la gente vuelva
a comprometerse en tener oferta de energía e invierta en Colombia, pero esa decisión es de vida o muerte lo que pase a principios del próximo año, porque si no, no va a haber tiempo para llegar. Y finalmente el déficit de gas, que ya se sabe que faltan aproximadamente 140 millones de pies cúbicos en el 26, en el 27 ya son más de 220 los que van a faltar, y si no se tiene nueva regasificación, no va a haber forma de abastecer la demanda no regulada, que es la industria, y mucho menos la generación eléctrica, que va a ser indispensable en caso de que haya un niño. Entonces, la posibilidad de contar con una nueva capacidad de regasificación se vuelve absolutamente estratégico y esencial. Pasemos a la siguiente. Entonces, acá están un poquito los números de lo que ya les dije. El déficit en energía firme ya en el 27 es claro. Se necesita por lo menos 500 megavatios más de potencia para ese año. Estamos en una tasa de ejecución de proyectos de apenas el 28%. Por mil razones no se dan. Particularmente el tema de La Guajira ha sido muy complejo, aunque yo estoy convencido que vamos a lograr terminar colectora y ya les contaré. La producción de Sirius que hablan del 2030 en adelante, nosotros la vemos muy improbable por el tema de las consultas previas y los retos que hay para el licenciamiento ambiental. Y como ya les dije, el gas para la industria no está disponible. Adelante. Y acá está lo del documento del Instituto de Energía, que claramente evidencia que vamos a ver cambios muy importantes en las precipitaciones. Colombia tiene dos centros de precipitaciones, uno en la parte de Antioquia, que se mantiene mucho más estable, y esto es lo que es Guatapé, que tiene dos épocas de muchas lluvias, pero en la zona oriental sí estamos siendo claramente afectados, donde solamente hay una época de lluvias de las cuales depende la capacidad de tener Guavio operando en toda su capacidad, y Guavio es una de las represas estratégicas, igual que Chivor. Y acá tenemos un doble problema. Cuando llueve, llueve muchísimo y la cantidad de sedimentación amenaza la viabilidad de las turbinas. Ahí Chivor tuvo daños importantes por excesos de lluvia, y nosotros en Guavio tenemos que subir la boca toma, porque si se sube una piedra ya ante el nivel tan alto de sedimentación, puede reventar las turbinas y dejar sin funcionamiento la planta. Entonces se vienen retos muy grandes, y a finales de este año, desde el próximo año 26, va a tocar empezar las obras en Guavio, que hace que el 27 va a ser un año complejo, porque toca elevar la bocatoma de Guavio, y Guavio va a tener que desembalsar buena parte de su capacidad para poder hacer esas obras que se vuelven ya esenciales por el alto nivel de sedimentación. Entonces, la vida útil de las represas está cambiando, y la capacidad de predecir qué capacidad tienen es limitada. Y Colombia tiene represas que no son de larga duración. Solamente Guatapé sin aportes dura más de 100 días, las otras apenas un par de semanas. Y no son las fuentes de energía que algunas personas creen. El manejo del agua en Colombia tiene altísimos niveles de riesgo. Siguiente. Y acá están un poquito como la información de los niveles de los embalses. O sea, hoy en día estamos en 98%. El próximo año no debe haber ningún problema, pero cuando ustedes ven en los niños, estamos bajando a niveles cada vez menores y podemos quedar por debajo del 25%. Luego, la dependencia del gas es un tema absolutamente estratégico en el sector eléctrico, y por eso el poder contar con un abastecimiento y poder contar con contratos que les reconozcan confiabilidad a las plantas y que tengan gas garantizado por una época de una sequía como es un niño, es hoy en día algo esencial. Adelante. Aquí simplemente les muestro colectora cómo vamos. Ya tenemos cimentado más de un 60% de las torres en la Alta Guajira, y toda la parte de la Baja Guajira, de la Loma a Cuestecita, ya está terminado. Ya está la subestación en un proceso de cimentación, y yo podría estar confiado que todo lo que es obra civil va a estar terminado en julio, y nos va a quedar pasar solamente el poner todo el cable para poder tener colectora funcionando, pero no hay ningún proyecto de generación en este momento en construcción, y vamos a terminar la línea, y los inversionistas que le apostaban a La Guajira, muchos por las incertidumbres en las negociaciones y la capacidad de bloqueos, pues han frenado sus proyectos. Es muy importante como poder reconstituir esa confianza, y que esas inversiones para poder lograr 1 o 2 gigavatios de potencia, el país los va a necesitar. Y de verdad los vientos de La Guajira son de concurso. 55% factor de planta es increíble. Es mucho mejor que lo que se consiguió en México, que eran índices del 42, 44. Pero no se están logrando todavía las inversiones, y el apoyo a que esto se dé va a ser vital en los próximos 2 y 3 años. Adelante.
Y acá está el reto del centro, ¿no? Acá ven la situación de Bogotá. Va a haber más de 48.000 usuarios afectados si no logramos construir las líneas. 194 industrias. Nada de los data centers que se tenían o Data había planteado hacer más de 60 megavatios de potencia que se necesitan por latencia y no se logran. Y toda la parte del norte de la ciudad está paralizado. El exministro de Transporte, el doctor Canal, tenía toda una serie de proyectos de industria y no se les puede dar electricidad porque no somos capaces de construir las líneas. Por eso el poder contar con que la gente deje de bloquear y las retóricas de que la transmisión afecta el agua y que va a afectar las especies de la fauna de la zona, el tigrillo lanudo, el oso perezoso. Hay una cantidad de mitos del supuesto daño sobre la salud humana de las torres de transmisión que las redes sociales de alguna manera generalizan, que ha llevado a que personas muy apasionadas estén empeñadas en bloquear sin tomar en cuenta el daño ambiental inmenso que generan, porque terminan siendo los proyectos viejos menos eficientes y ahora pues dependemos de Termosipa en los próximos, no un año, no dos, sino probablemente 4 o 5 años, cuando Termosipa es una termo a carbón bastante vulnerable y vieja, que pone pues frágil la capacidad de garantizar confiabilidad en el sistema eléctrico en la capital y en Meta y Guaviare. Adelante. Y estos son como los proyectos, o sea, tenemos 72% de las torres montadas en lo que va desde Chivor, tenemos 90% de los predios, pero estamos bloqueados porque no salen las sustracciones y no tenemos todo el licenciamiento ambiental. Esto es una larga historia que no vale la pena ahorita contar, es más importante que tengan el contexto nomás. Y la siguiente es Sogamoso, para que vean como un poquito la gravedad de una cosa que tiene más de 700 torres montadas, no se puede terminar por unas personas que lo bloquean en Subachoque y otras en Tabio y otras en Cachipay. Si no logramos un poco de apoyo y de conciencia de que esto es absolutamente estratégico y que el grupo hace las cosas bien y seriamente, la ciudad va a sufrir mucho en los próximos años. Adelante. Ya les dije esta, adelante. Y acá está toda la voluntad del grupo para esto. Ya hemos hecho más de 475 modificaciones. Tenemos ya buena parte invertido, tenemos todos los equipos listos para poder hacer, pero estamos trabados con 6 trámites de sustracciones. La ministra Muhammad no quiso aprobar absolutamente nada en todo el tiempo. Con la doctora Irene Vélez sí se ha logrado un avance muy importante y haya habido un apoyo sustancial, pero los opositores siguen diciendo mentiras desafortunadamente, y tienen un poder muy grande. Hay un hacendado importante en Gachancipá, un médico que lo volvió como su plan de vida el tratar de decirle a la gente que esto no se debe hacer. Y campesinos en Cogua creen que pues esto es el demonio y creen que la deforestación del páramo por los paperos es parte de la estrategia nuestra para poder contar con los terrenos donde poner las torres. Y dicen eso como si fuera verdad y el nivel de apasionamiento es muy elevado. Adelante. Entonces, este es el reto que esto genera. Sigamos para que venga Jorge, que es lo más importante para contarles un poco, ¿no? Y lo último, que son estas dos diapositivas en lo mío, es si no logramos revertir este ciclo de desconfianza y esa incertidumbre en el tema regulatorio, que el ministerio acaba de sacar una norma importante para poder atraer inversión en generación, y eso se le reconoce indiscutiblemente al equipo actual. No se van a hacer proyectos. Y aquí Francesco, en Enel, la siguiente, preparó como este diagnóstico. Si puedes adelantar un par para pasar a Jorge. Y ustedes acá pueden ver, no la anterior, porque ya la siguiente es Jorge. Acá pueden ver un poquito la estimación de Enel, de cuando miran un proyecto y ven el caso base para ver si se justifica el riesgo político, el riesgo de la moneda, el riesgo de las comunidades, el poder contar con los off-takers, el financiamiento, el poder tener la tierra y la tecnología, es lo que termina generando el referente real de lo que hace que un proyecto sea viable o no viable. Y si no se cuenta lo que está a mano derecha con todas las medidas para poder llegar a algo que sea financieramente, pues que cubra unas rentabilidades razonables para el riesgo, los proyectos no se dan. Y Colombia hoy en día está teniendo retos múltiples en todas esas variables. Y no solamente que el caso base de, sino el caso base con el contexto de todas las complejidades que va a enfrentar el inversionista
Y eso es un poquito el determinante que con las reglas anteriores, la posición de Enel es que era inviable invertir en generación en Colombia. Gracias a las decisiones del ministro Palma, ahorita hay un caso donde se está evaluando y probablemente Enel va a participar, que es muy importante, pero el nivel de riesgo que se le estaba pidiendo asumir a un inversionista en generación se había vuelto insoportable. Afortunadamente eso está cambiando y vamos a ver en enero y febrero, Dios quiera, eso se materialice. Pero si no hay gas, el riesgo sigue siendo muy alto. Y acá está, ya viene Jorge y nos cuenta un poco cómo es la historia del gas. Adelante, Jorge. Gracias, Juan Pablo. Ricardo, y Ok. muchas gracias a todos por su atención. Slides, más adelante Pero inicia. arranca por esta que es la que muestra lo que presentaba Ecopetrol de ese supuesto faltante que pues es mucho mayor, como para que tengan el contexto general. Y ahí entras en el detalle, si no te importa. Sí, claro que sí. Básicamente, estas son las cifras que muestra Ecopetrol, que difieren de las cifras que muestra el gestor de mercado, que nos indica que para el 2026, pues el faltante va a ser muy superior. Este faltante, es importante tener en cuenta las cifras del gestor, porque las cifras del gestor agrupan no solamente a los productores. Ecopetrol produce el 82% de la producción total de gas natural en el país y por supuesto es una fuente muy importante, pero adicionalmente el resto de productores y por supuesto la oferta de gas importado es lo que hace esa sumatoria completa. Entonces, siempre sacar las cifras del gestor de mercado es muy importante como guía para entender lo que pasa con el gas natural y por qué es tan importante asegurar que los proyectos de abastecimiento entren en los siguientes años a corto plazo, porque indudablemente la dependencia hídrica hace que el gas natural sea el único elemento combustible que pueda suplir realmente esa demanda, particularmente durante procesos de fenómeno del Niño. Entonces, les muestro la gráfica del gestor que está en el slide 22, se complementa con esta, lo puedes llevar directo al 22. Esta es la gráfica oficial del gestor de mercado, estas gráficas son absolutamente públicas. En esas gráficas se nota, ahí está la sumatoria con la tendencia de declinación de los campos de producción. Aquí es importante entender que la declinación de producción de los campos de producción de gas natural, léase Cusiana, Cupiagua, Floreña, por supuesto Chuchupa, que desde hace más de 35 años nos han mantenido en un régimen ideal de suministro de gas sin darnos cuenta que vivíamos en el paraíso, pues la tendencia de declinación se sabe desde hace muchos años. Estos campos declinan del orden entre el 15 y el 20% dependiendo del campo. Por supuesto, ante la carencia de proyectos de largo alcance o de descubrimientos de reservas importantes, pues ese déficit, la única manera de cubrirlo es a través de importación. El déficit mostrado por el gestor de mercado en esta gráfica, que es bien clara, es de 117 millones de pies cúbicos para el 2026, 224 en el 2027 y 260 millones de pies cúbicos en el 2028. En la siguiente lámina podemos ver claramente que a pesar incluso de la entrada de Sirius, si de manera optimista dijéramos que entra en el 2030, que esto es un reto importante porque es un proyecto que hoy en día no cuenta con licenciamiento ambiental ni social. Este licenciamiento, el mejor escenario de Petrobras, que es el operador, es tener ese licenciamiento a principios del 2027. Lo que quiere decir es que la ejecución de este proyecto, que incluye la perforación de 7 o 8 pozos a 800 metros de tabla de agua, el tendido de dos líneas submarinas de 120 kilómetros de longitud y por supuesto todas las facilidades conexas, no se puede ejecutar antes de 5 años. Así que el mejor escenario es que el proyecto entre no antes del 2032. Ante esta consideración, es muy importante tener claro que ni siquiera con la entrada del proyecto cubriríamos la demanda. Por eso es que debemos fomentar la exploración y la explotación de el gas natural, que debe verse como un servicio público, más allá que como un hidrocarburo. En el siguiente slide les muestro cuál es el impacto de no tener gas de la industria en el interior del país. Aquí está el resumen de la tabla del gestor de mercado, para que esta es la tabla oficial del gestor de mercado, esta lo podemos pasar y pasamos al siguiente donde está el impacto
Aquí están los volúmenes y en la siguiente está el impacto en la industria. El déficit está en el interior del país porque es donde obviamente hay mayor concentración de demanda de combustible, porque es donde está prácticamente la mayor industrialización del país. Pero la costa Caribe tiene la salvaguarda que de alguna manera, gracias a la planta de importación de SPEC, pues se puede garantizar el suministro de gas natural y de energía eléctrica. Sin embargo, ese desbalance o ese faltante de gas representa 117 gigabits o millones de pies cúbicos al día, que considerando que el consumo de la industria del interior es de 142 gigabits día, pues afectaría al 82% de la industria. ¿A qué industria afecta? A la industria más intensiva en energía. ¿Cuál es la industria más intensiva en energía? Las cementeras, las cerámicas, la industria de alimentos, hierro y acero, las ladrilleras, papel, imprenta, productos químicos. Estas industrias que están claramente demarcadas en esta tabla representan 350.000 empleos directos. Por supuesto, hay industrias que tienen la posibilidad, porque desde hace 30 años todavía tienen calderas a carbón y de alguna manera no tienen restricciones de tipo ambiental y pudieran quemar un combustible como el carbón, que pues por supuesto es absolutamente perjudicial, pero pues lo pueden quemar. Entonces quizás ellas tengan una solución. Hay algunas otras que no tienen esta solución y tienen que recurrir a combustibles líquidos si tuvieran generadores eléctricos para tal fin, para quemar combustibles líquidos, y eso lo que conlleva es a un incremento en el precio de cualquiera que sea el producto que producen, el commodity. Entonces, el impacto en el bolsillo de los colombianos sería directo. Y hay industrias, más grave aún, que no tienen ninguna opción porque requieren hacer inversiones y no tienen con qué hacerla, entonces están abocadas pues a suspender sus operaciones porque si no tienen combustible no pueden procesar su materia prima. Entonces, el impacto a partir de fin del 2026 es muy importante y por eso es que obviamente debemos actuar de manera pronta y lo que planteamos son soluciones que permitan realmente abordar este tema de manera lo más sensata posible. En el siguiente slide ven básicamente la diferencia entre las emisiones con los diferentes tipos de combustibles y el precio que tenemos hoy en día. Si bien es cierto es que, por supuesto, el carbón es muy económico, $4 por millón de BTU, pues el carbón tiene un impacto en emisiones de en kilogramos de CO2 por millón de BTU gigante con respecto al gas natural, que es prácticamente el 50% de lo que emite el carbón. Sin embargo, cuando uno va a los precios, hoy en día el precio del gas natural es alto por el impacto de la importación. Y ante fenómenos de escasez, por supuesto, tenemos un precio alto, motivado también por el incremento de precio de la producción local. En el siguiente slide, lo que vemos básicamente es qué pasa con la tendencia de precios de gas a nivel mundial. Los tres grandes productores de gas mundial cada día están incrementando más sus cifras de producción gracias a la explotación de yacimientos no convencionales. Los tres grandes productores son Estados Unidos, o la costa del Golfo, Qatar y el sudeste asiático, incluyendo los campos alrededor de Australia. Estos tres países o estas tres áreas centrales de producción están en capacidad al 2030 prácticamente de incrementar al doble su capacidad de producción. Por eso es que la gráfica que muestra la proyección de precios de gas natural licuado tiene tendencia a la baja. Lo que quiere decir es que la planeación de largo plazo que nos permita importar el gas con contratos de largo plazo sí nos va a permitir obtener un gas a menor precio, mucho menor al que tenemos hoy en día. Y esa es la certidumbre que necesitan los industriales y por supuesto todos los usuarios de gas natural para que sigamos consumiendo el combustible que nos ha sostenido durante los últimos 30 años. Entonces, estos mensajes aquí son importantes. Luego, mencionamos brevemente cuáles deberían ser las políticas que a partir de los siguientes meses se deben implementar. En el siguiente slide se mencionan claramente para fortalecer la producción local, porque obviamente aquí tenemos un potencial de gas natural importante y para incentivar la exploración y la explotación de hidrocarburos, pues no solamente es firmar más contratos. Lo que debemos hacer primero es reducir nuevamente ese marco tributario actual que hace que el government take pues haya subido de una manera radical
y que hoy en día tengamos explotación o campos de producción que tienen pues una tributación total hasta del 80%. Eso permite que esa exploración y esa explotación de gas natural realmente pueda conllevar a traer los recursos de largo plazo que requiere el país. Que obviamente importar gas natural, pues no es que sea la solución si nosotros tenemos los recursos. Desafortunadamente ya no tenemos el tiempo para poder abastecernos con el gas natural o el gas local y pues por supuesto eso nos conlleva a importar. Entonces, el plan de abastecimiento de gas natural que este ministerio aprobó y emitió a principios de este año es una buena línea de partida como un punto para garantizar la seguridad energética de largo plazo. Y es importante que todos esos proyectos que están en el plan de abastecimiento de gas natural los adjudiquen pronto y que obviamente las compañías que somos incumbentes o que debemos hacer estos proyectos como TGI los podamos desarrollar en los siguientes años. El gobierno en las siguientes semanas debe declarar la regasificadora de La Guajira como un proyecto incumbente, es decir, un proyecto IPAD, lo que quiere decir es que es un proyecto regulado y eso nos va a permitir acelerar realmente de manera pronta la ejecución de este proyecto, que es el único que utiliza sin restricción de transporte el sistema nacional y permite la entrada de gas, de grandes volúmenes de gas o de magnitud importante para suplir ese déficit que acabamos de ver en los slides anteriores. Por supuesto, la implementación de la tarifa única de transporte o lo que se denomina como estampilla nacional es útil porque eso puede reducir los costos de transporte y al final redunda en beneficio para todos los usuarios y para los industriales. Así que pues esas son como los caminos básicos que nosotros vemos para asegurar esa franja energética que nos permita cumplir con el abastecimiento y la demanda muy importante en los siguientes años. La solución más importante que vemos a largo plazo, y es lo que se ve en el siguiente slide, es aprovechar el gasoducto principal que tiene el país, que parte del complejo que ven en la foto que está ahí en este slide. Ese es el complejo Ballena, que está en Manaure, en La Guajira, que funciona desde hace más de 35 años. Este complejo fue desarrollado en gran parte por Texaco. Es un complejo que maneja hasta 500 millones de pies cúbicos y es el punto de partida del gasoducto Ballena-Barranca Bermeja, que es el que permite entregar gas al interior del país. Entonces, la planta de regasificación que plantea TGI, que básicamente es lo que se ve en la foto con la solución técnica que estamos nosotros proponiendo, quedaría instalada 18 kilómetros costa afuera con una conexión directa, que ya tenemos el aval de Ecopetrol y estamos trabajando con Jocol en poder hacer esto factible en los siguientes meses para poder fondear dos embarcaciones como las ven allí, que nos permita descargar el gas licuado a menos 160 grados Fahrenheit y vaporizarlo para convertirlo a fase gaseosa y posteriormente ingresarlo al sistema de transporte a 1200 psi. Mediante esta planta podemos eh, comprimir y podemos entregar hasta 300 millones de pies cúbicos. Recuerda que les dije antes que el déficit alcanza los 260 millones de pies cúbicos en el 2028. Por eso es muy importante que esta planta en el 2027, donde el déficit es 220 millones, pueda entrar en operación en esa fecha. En el siguiente slide, básicamente les mostramos como la solución técnica y por qué esto se puede ejecutar. TGI ha venido desarrollando estudios técnicos metaoceánicos, adquisición de data metaoceánica en el litoral de La Guajira. El punto de fondeo de las embarcaciones ya está definido. Esta ingeniería la hicieron con firmas, se hicieron con firmas de bastante experiencia a nivel internacional y esto nos permite indicar que por supuesto es una solución completamente viable. Fue la solución que se presentó como planta de regasificación de La Guajira en este plan de convocatoria de plan de abastecimiento de gas natural hace un par de semanas. Hoy en día tenemos el aval de Ecopetrol y esperamos trabajar de la mano con todo el equipo de la compañía nacional que nos permita ingresar esta operación a partir de enero del 2027. Esto básicamente es una infraestructura que nos permitiría entrar de inmediato al sistema de transporte hasta 300 millones de pies cúbicos. Requiere una inversión de 100 millones de dólares que muy generosamente nuestra junta directiva ha aprobado para que TGI lidere el proyecto. Y por supuesto, lo más importante y lo que hay que mencionar es que nos permitiría mejorar la competitividad,
traer gas natural licuado a precios razonables. Hoy en día tenemos, por ejemplo, una oferta de Total, que es el segundo productor de gas natural licuado en el mundo, para entrega de gas con contratos de largo plazo a $8.5 por millón de BTU. Hoy en día estamos trayendo gas entre 16 y $18 por millón de BTU. Traerlo a mitad de precio, y estamos absolutamente seguros que cuando haya una licitación formal y sea un tendering internacional, todos los productores de gas licuado nos van a poder ofrecer, gracias a que cada día hay más oferta internacional, un gas natural licuado, incluso valores de 7 o $6 por millón de BTU. Eso realmente nos va a permitir generar competitividad, entregarle al mercado regulado y al no regulado un combustible, pues no solamente de buena calidad, limpio, sino que a un precio que sea completamente asequible y que sea realmente útil para la industrialización que requiere el país. Esta es la solución que planteamos, es una solución que permite acompañar esos baches que vamos a tener en generación eléctrica debido a fenómenos del Niño, y que nos va a permitir realmente encontrar un camino de mantener esa autosuficiencia energética que el país requiere. Básicamente eso era lo que teníamos para mostrarles desde el punto de vista de gas. Eh, pues atentos a sus inquietudes y dudas que puedan tener. Mil gracias, Juan Ricardo y Jorge. Pues ahora quiero invitar a las personas que están asistiendo a esta sesión a que levanten la mano para hacer comentarios, para hacer preguntas. En particular, veo muchos asistentes que han trabajado en el sector, que tienen experiencia en las actividades energéticas. Ya tenemos tres manos levantadas. Le voy a dar la palabra a tres personas y vuelvo con ustedes. Eh, Gabriel Sánchez, adelante. Gabriel. Gabriel, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes todos. Quiero en primer lugar felicitarlos por la excelente presentación y tengo un par de comentarios para Juan Ricardo. Especialmente creo que el tema de los problemas con las comunidades ha llegado a un punto en el cual debemos pensar en soluciones diferentes a lo que hemos venido usando durante las últimas décadas, que se ha agudizado y que no está funcionando. Y esto es válido no solo para el sector eléctrico, sino para el sector energético y además el sector infraestructura. Pero solo me voy a referir en este momento al sector eléctrico. En ese sentido, Juan Ricardo, yo quisiera tu opinión respecto a un esquema que lo están usando en Canadá con mucho éxito y que es hacer socia a la comunidad del proyecto. Específicamente hablo y les puedo enviar la información porque esta semana me llegó una compañía que se llama Watanicaneya Power, que además de inversionistas normales del sector, incluye 24 naciones indígenas socias del proyecto que tienen el 51% de él. Esta alianza ha permitido llevar a cabo los proyectos, pero como lo puedes observar, es un esquema completamente diferente porque el nuestro, bien difícil que es conseguir la licencia ambiental, una vez inclusive las Susanas o Irenes o las que sean aprueban el proyecto, ahí ya no es que hayamos coronado. Podemos llegar a las comunidades y seguir teniendo problemas y con los médicos, etcétera, etcétera. No sé si este planteamiento que les he hecho es realista o no en Colombia, pero lo que sí estoy convencido es que hay que buscar, hay que ser creativos en las soluciones, porque lo que hemos venido usando no está funcionando y por eso nos tiene prácticamente retrasados casi todos los desarrollos del sector eléctrico en particular. Ese es un comentario, Juan Ricardo. Y el otro tiene que ver, tú mencionabas de un déficit de generación que vamos a tener. Yo te pregunto porque en eso a ratos
Simple y llanamente, antes era muy fácil, como todos los megavatios eran razonablemente firmes, se decía hacen falta 3.000 o 4.000 megavatios, pero ahora ha aparecido una nueva variable y es que no necesariamente si entran 2.000 megavatios o 3.000 megavatios solares y eólicos, vamos a poder ponerlos a operar tranquilamente, porque en esto ya lo hemos visto con el caso del apagón en España, que hay restricciones de tipo operacional. Entonces, para Juan Ricardo, la pregunta es si en ese déficit de generación están incluidas las restricciones que conlleva la operación de sistemas con un contenido alto de energía solar y eólica. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Diego Pisano, adelante. Gracias, Armando. Magnífica presentación, una radiografía muy completa, pero al mismo tiempo una preocupación por lo que ellos llaman la tormenta perfecta, que no tenemos garantía de que no vaya a suceder. Yo quería hacer una pregunta sobre el carbón, porque conversando con Mauricio Cárdenas, que ha estudiado estos temas, él decía que ahora hay una serie de tecnologías que permiten reducir la contaminación del carbón. Hay tecnologías más amigables con el medio ambiente. Y la pregunta obvia sería, si realmente existieran esas tecnologías y pudiéramos bajar la contaminación del carbón en un 30, en un 40%, ¿ustedes creen que el carbón podría jugar un papel en la solución de este problema? Gracias, Diego. Isaac Yanovich, adelante. Perdón, Jorge Bustamante, perdón, Isaac. Me salté a Jorge. Jorge, adelante. Gracias, Armando. Excelente presentación, un resumen extraordinario porque nos ubica rápidamente en la situación de el momento que vive Colombia. Tengo dos pequeños comentarios. Uno, ¿qué posibilidad hay de traer energía desde Venezuela por la estación Cuestecitas Cuatricentenario, que fue las redes que se hicieron en 1992 alto voltaje? Y de otro lado, en esa época, para construir esas redes, un señor de La Guajira se opuso completamente y en el gobierno del presidente Gaviria tuvimos que militarizar la finca en La Guajira, una amenaza muy complicada de parte del propietario que amenazaba a los ingenieros que estaban colocando las redes y dijo que los mataba. Entonces, con Rafael Pardo, que estaba ministro de Defensa del presidente Gaviria, autorizaron militarizar la finca, la militarizamos y se hicieron las redes. Yo sé que la legislación ahora ha cambiado mucho, pues desde hace 30 años, pero ¿qué posibilidad hay de forzar lo que podría ser la construcción de las redes de Sogamoso para traer la energía desde el oriente hacia Bogotá? Y en segundo lugar, una pregunta pequeña es que no he entendido los precios del kilovatio hora generado en la tabla, creo que es el slide 27, que aparece la energía eléctrica, me imagino que es hidráulica, la más costosa de todas. No entendí eso. Simplemente al doctor Jorge. Gracias. Muchas gracias. Juan Ricardo, adelante. Y después Jorge para la pregunta de Jorge. Precisamente, adelante. No, muy buenas las preguntas. Comienzo en orden con Gabriel. Indiscutiblemente toca mirar modelos distintos de vincular a las comunidades. Parte de lo que hemos hablado y lo que tiene el apoyo del proyecto que lidera Jorge es ver cómo hacemos que las comunidades sean partícipes. Creo que eso es muy evidente en proyectos mineros y en proyectos de generación. En un proyecto de transmisión sí es dificilísimo. Lograr encontrar una forma en que eso sea práctico es muy difícil y creo que es muy importante el entender cómo hacerlo. En Canadá y en Estados Unidos llevan 30 años preparando a la gente para que sean socios. En Colombia no. Entonces parte de lo que nosotros hemos discutido y pensado es que al principio tiene sentido que tú generes una participación en los ingresos brutos y que esa participación en los ingresos brutos se vaya a formar cuadros de gente de la comunidad para los diferentes oficios y profesiones de este tipo de proyectos. Y cuando tengas un volumen de población 15 años después formados para que sean efectivos participantes en la gestión de estos tipos de activos, tiene todo el sentido del mundo que empiecen a participar en propiedad, pero tiene que ser gradual.
en los proyectos que se han entregado en La Guajira a comunidades, casi todos se destruyen 2, 3 años después porque gente vende partes, porque se roban la plata de mantenimiento. Es muy complejo si no desarrollas una cultura de gestión y de competencias que desafortunadamente hoy en día no se tiene. En cuanto a la segunda pregunta, es importantísimo que todo el mundo ya empiece a hablar de que los electrones no son iguales. La remuneración de un kilovatio hora de una planta térmica, de una hídrica, donde tienes la garantía de la frecuencia, tienes las fuerzas electromecánicas de la inercia y cuentas con todos los atributos de un electrón que permite que funcione un sistema de corriente alterna con líneas de transmisión. Eso no es totalmente compatible con una energía solar donde los electrones no tienen esa misma característica y mucho menos con la energía distribuida de muchísimos proyectos que no tienen ninguna responsabilidad ante el gestor del mercado. XM no tiene cómo controlar, ni obligar a salir, ni obligar a prestar el servicio a quienes montan paneles solares en la energía distribuida. Y una magistral presentación aquí en el CIER, que se las voy a hacer llegar de una persona importante de CEMIG, mostrando la calamidad que ha sido para Brasil el crecimiento desbordado por subsidios e incentivos de la energía distribuida. Hoy en día tienen más de 40 megavatios de potencia de energía distribuida y el 10 de agosto casi se apaga Brasil por la imposibilidad de poder manejar la cantidad de electricidad que eso le metió al sistema y no tener cómo sacar todo el resto. Y además de todos los conflictos de quienes han invertido y no pueden vender la energía porque los sistemas no la pueden manejar. Entonces, ese es un debate tanto regulatorio como de control. Y Colombia no tiene ese riesgo todavía. Se va a demorar en tenerlo. Hoy en día las inversiones en energía solar siguen siendo muy marginales. Máximo un 2 megavatios de potencia tiene instalado el país en energía solar, pero hay fuerzas para que esto crezca y inscritos hay casi 16 gigavatios, ¿no? Entonces, si llegase a invertirse todo eso y desarrollarse, el país va a tener problemas de estabilidad por no contar con todas las características para que opere un sistema de transmisión con esas características de generación. Ahí afortunadamente el ministerio está sacando las primer par de subastas de compensadores síncronos, pero esto es meterle el costo al sistema y no necesariamente que también lo asuma en parte quien va a generar con esas tecnologías, particularmente en el caso de las distribuidas que les decía que tienen garantizado el acceso a la red, pero no tienen garantizado el poderse salir si se necesita o poder generar si se les exige. Parte de la crisis de España, que ahorita nosotros somos socios de Redella. Ellos nos contaban que hubo unas oscilaciones de unas fallas de un parque, esa parte es un debate jurídico muy complicado, pero lo que los mató fue cuando esas oscilaciones sacaron 8 gigavatios de potencia en esa hora pico de las 2 3 de la tarde que estaban siendo generados de forma distribuida en los hogares. Y como todo el mundo tiene sus sistemas de protección, los sistemas de protección de las casas sacaron toda la generación de los equipos solares de las distribuidas y de un momento a otro esa carga completica entra a demandar y fue un crecimiento de demanda de 8 gigavatios en un segundo que obviamente el sistema no pudo atender. Entonces, la complejidad de manejar la energía distribuida sin duda es uno de los retos importantes que hay. En cuanto a Jorge, primero Diego, el tema de carbón. Claramente para Colombia el tema de carbón tiene todo el sentido del mundo y lo que se tiene que exigir es eso, que se pague por las emisiones y esas inversiones que de alguna manera compensen y además exigir las mejores tecnologías que existen. Pero el carbón en Colombia sigue siendo y seguirá siendo una variable relevante y si uno mira, pues China instala generación a carbón 6, 7 veces todo lo que tiene Colombia al año en toda la generación colombiana. Entonces, no tiene sentido para un país como Colombia no tener esa discusión dentro de lo que es el portafolio de fuentes de generación y es muy probable, y ya hay empresas e industrias que están volviendo al carbón. Creemos que es desafortunado porque el gas pues sí genera un impacto mucho menor y el gas en Colombia se puede llegar a tener a precios razonables que siguen siendo competitivos con el carbón. Pero pues ese es el reto del abastecimiento que Jorge les presentó. Y lo que Jorge preguntaba de traer energía de Venezuela, hasta donde yo sabía, Jorge, la infraestructura venezolana está muy deteriorada y Venezuela no es capaz de abastecer su demanda interna
creo que es improbable el que Sí. puedan exportar, aunque esas líneas existen. Pero el nivel de deterioro, yo en algún momento en el BID participé con un grupo que estaba mirando las cosas que se iban a hacer el día después, si es que algún día ocurre el día después de esta terrible noche. El recuperar el sector eléctrico era una de las cosas estratégicas y aunque la represa del Guri, creo que es que se llama, es inmensa, no abastece el sistema venezolano que está muy deteriorado. En zonas como Maracaibo tienen problemas enormes de abastecimiento y el deterioro de los equipos y las faltas de mantenimiento hacen que Venezuela sea muy impredecible y poco confiable. Luego, dudo que eso sea factible, pero voy a averiguar. Lo que sí es factible, y en eso Jorge sabe bastante, Venezuela sí tiene un hallazgo de 16 teras en lo que llaman Cardón 4 y la Perla ahí de la península de Coro, que sí es un potencial de gas muy económico, a 4 o 5 dólares el millón de BTUs, pero se requiere construir un gasoducto de unos 130 kilómetros y recuperar el gasoducto del General Urdaneta que conecta Ballenas con Maracaibo. Ahí se robaron como unos 10 kilómetros de tubo en la parte colombiana y no sé cuánto en la parte venezolana, y lo que está debajo del lago Maracaibo está totalmente acabado por el óxido porque eso lleva sin operar desde el 2015. Pero recuperar eso tiene todo el sentido desde el punto de vista de gas y sería una alternativa para un porcentaje de la oferta nacional. Nadie va a poder depender de Venezuela porque ese gasoducto máximo va a mover 100, 150 millones de pies cúbicos, pero te ayuda en la mezcla de precios y que esos abusos monopólicos se frenen un poco. Y finalmente, eh, yo creo que esa era la última, ¿no? Era la de Jorge desde Venezuela, gas, precios, listo. Las redes de Sogamoso que no se han podido hacer porque la comunidad, algunos Ah, tu propietarios no de. pregunta de cómo, mira, yo, yo parte de la razón para darles esta charla es más voces explicándole a la gente que esto es una tecnología probada desde 1870, o sea, que lo que les dicen no es cierto y que esas personas que desinforman, la verdad, tienen que empezar a tener en sus comunidades y todos ustedes influyen o en Tabio o en Subachoque o en esos municipios en la sabana, empezar a hacer un poco de contrapeso. Yo creo que ha habido posiciones oportunistas y mentirosas y gente que sabe que está diciendo mentiras y las sigue diciendo olímpicamente sin vergüenza simplemente para frenar el proyecto, para negociar sus intereses particulares. Nosotros estamos tratando inclusive de atender esos intereses particulares y tratar de encontrar una solución, pero ahí dependemos de un convenio interadministrativo con los ministerios de Ambiente y de Minas, porque si nosotros modificamos las torres, esto ya tiene 15 años de retraso, generamos un detrimento patrimonial porque nos cobran a nosotros las compensaciones por demorar la construcción de una torre que ya tiene licenciamiento. Entonces, solamente si logramos el apoyo del gobierno y que sea él para lograr estos posibles acuerdos con la comunidad, podemos destrabar el proyecto. Pero en general vamos a requerir mucho apoyo de ustedes desde el punto de vista de comunicar y de pedirle a la gente un poquito de conciencia de los impactos tan innecesarios que le vamos a generar a todo el mundo si esto no se resuelve en los próximos meses. Jorge, le toca a Jorge la parte de gas. Sí, voy a complementar un poco la respuesta referente al tema de Venezuela. Yo trabajé en Venezuela del 2011 al 2013. En esa época, las compañías mixtas en consorcio con PDVSA inclusive prestábamos apoyo para suplir los problemas de transmisión y de generación eléctrica. El sistema de generación y de transmisión de Venezuela está completamente deteriorado. Apagones frecuentes debido a la carencia de partes, de repuestos, de mantenimiento. Así que pensar en suplir desde allí pues es realmente muy lejano en el tiempo. Referente al gas, por supuesto que allí sí hay un potencial muy importante. Lo primero es que se debe reconstruir el gasoducto en tierra que ha sido pues prácticamente desmantelado, que llega hasta la estación de Ballena efectivamente, pero que ha sido desmantelado en buena parte de su derecho de vía. Y lo segundo que se debe hacer es conectar el campo Cardón, que está a la desembocadura del lago de Maracaibo en la sección oriental, para poder suplir un volumen de gas suficiente. Pues eso debería ser un norte, pero son proyectos que van a tardar algunos años y por supuesto, pues no podemos depender de esto. En cuanto al precio de la energía eléctrica, en esa tabla refleja
precios de proyectos nuevos, es decir, que no solamente tiene el costo por kilovatio o por millón de BTU, sino que también incluye los costos de inversión y por eso ahí se ve un poco más alto. Muchas Y, gracias. y déjame complementar un poquito en eso. Las subastas últimas para el 27 ya estaban 500 y pico pesos el kilovatio hora. O sea, esos 130, 40 pesos que se veían hace 8 o 9 años no se ven y es porque literalmente Colombia hoy día tiene restricción tanto de energía como de potencia. Si no se logran inversiones rápido importantes, los precios van a seguir al alza porque la escasez pues obviamente hace muy difícil que el mercado funcione. Muy bien, muchas gracias. Vienen otras tres preguntas que comienzan con la de Isaac Yanovich. Adelante, Isaac. Juan Ricardo y Jorge, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. La primera, Jorge, te entendí que ustedes tienen ofertas de Total para suministrar gas a largo plazo a unos precios, por lo que te entendí, muy convenientes. Ahí me pregunto dos interrogantes. Primero, ¿cuál es la procedencia de ese gas? Y segundo, yo entiendo que uno de los problemas que hoy hay con el gas importado es que no se puede negociar contratos de largo plazo, que todo hay que comprarlo en el mercado spot. Y para Juan Ricardo, eh, me pregunto por qué no habla nunca del tema de la energía nuclear. Pues yo sé que en Colombia pensar en los proyectos de energía nuclear tradicionales, pues no es viable. Sin embargo, entiendo que hay mucha investigación adelantada sobre las plantas de gas de fusión, que tienen grandes ventajas. Primero, que se puede pensar en plantas mucho más pequeñas y segundo, en plantas mucho más seguras. Esas son mis dos preguntas. Gracias, Isaac. Hugo Palacios, adelante. Muchas gracias. En las diapositivas que nos presentaron, en su magnífica exposición, Juan Ricardo y el doctor Henao, en esas gráficas yo encuentro que en una de ellas se dice que hay que tratar más el gas como un problema de servicios públicos. Entonces, me llama la atención porque entiendo que aquí hay pues como una forma distinta de mirar el gas cuando la ley 142 y la 143 explícitamente tratan el gas como un problema de servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir en esa proyección cuando se dice que se debería de tratar más el gas como un problema de servicios públicos? En segundo lugar, en relación con la pregunta de Gabriel Sánchez, yo quiero notar que desde las leyes 142 y 143 se prevé la posibilidad de que los usuarios de los servicios públicos entren a ser propietarios dentro de las empresas. Me imagino que las dificultades reales para esto son tan grandes, pues que desde el año 94 hasta ahora esas normas no han tenido ningún desarrollo, pero sin embargo creo que vale la pena pues anotar que por lo menos hay una puerta abierta en esa legislación para esa posibilidad que plantea Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Alberto Bruckman, adelante. Buenas Alberto, noches. Pues, adelante. Armando, muchas gracias. Pues en primer lugar quiero pues manifestar mi complacencia y comparto pues lo también pues expuesto por los expositores, por el doctor Ortega y el doctor Henao. Realmente para mí lograron hacer una síntesis muy completa de la problemática central que tenemos, sobre todo en el tema eléctrico y su vinculación con lo del gas. Mm, yo tengo un par de, pues tres o cuatro preguntas o comentarios que quisiera compartirles y eventualmente si me pueden dar alguna información al respecto. Eh, bueno, sobre el tema eléctrico y observando pues la situación del abastecimiento de las líneas a Bogotá, mm,
quisiera preguntarle al doctor Ortega si, es decir, recientemente entendí en una conversación que tuve con algunos expertos por allá, por el lado de Centroamérica, hay algunos, digamos, casos similares al de la dificultad de traer las líneas a las zonas de alta demanda y han tenido una serie de oportunidades de convertir las líneas existentes, mejor dicho, de cambiarles el conductor, inclusive sin suspender el servicio, haciéndolo con bypasses y ese tipo de cosas. No sé si eso eventualmente puede ser algo que pueda ser de interés para la transmisión hacia Bogotá, por lo menos como una opción. Ese es un tema. Luego, sobre el gas, pues observamos y de la presentación del doctor Henao que es absolutamente indispensable pues, la importación. Eh, Él se concentró en el tema del gas, traerla por La Guajira. Yo entiendo que pues ahí pues, siempre ha habido el tema de Buenaventura, fuera del proyecto pues, menor que se está, entiendo, desarrollando, pero el tema de Buenaventura pues que se quedó en el aire, digamos, ¿cómo lo ven? Y también el tema sobre Tolú, parece que también hay otra posibilidad por traer gas por Tolú, ¿cómo lo ve? Y finalmente, yo quisiera saber o conocer un poco más de la actividad de TGI, digamos, porque mencionó el tema de la, de la comercialización y la importancia de los contratos a largo plazo, ese tipo de cosas para garantizar buenos precios de importación. Eh, ¿Qué papel o qué piensa TGI con respecto a esa posibilidad de importación y digamos, y la utilización del proyecto que está promoviendo en La Guajira al respecto? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Juan Ricardo y Jorge, adelante. Perfecto. Arranco, si quieres, yo con Isaac. Nosotros no podemos invertir en generación por el AMI. Eh, Cuando se ha discutido el tema nuclear, falta regulación. El ministerio estaba poniendo gente a investigar el tema nuclear. E indiscutiblemente las pequeñas nucleares hoy en día sí hay mucha información de que son una oportunidad, pero tienes que formar un capital humano y Colombia no ha invertido en eso hace años, ¿no? Y dar señales y becas para formar gente, yo que es el comienzo. Si no tienes gente, pensar que uno va a importar toda la gente en este momento que hay proyectos nucleares importantes en tantos países, creo que no vamos a estar primeros en la fila. Creo que toca formar una cantidad de personas, pero sin duda debería estar en la agenda de cualquier persona que vaya a liderar el sector energético colombiano y tiene todo el sentido del mundo. De hecho, nosotros nos íbamos a reunir con un colombiano que está en Milán, que está trabajando en unos proyectos de estos en Italia para conocer más y en la charla antepasada de estrategia del grupo trajimos a la gente de MIT presentándonos los proyectos más avanzados en energía nuclear, no de fission, sino de fusion. Definitivamente el mundo va a ver una inversión nuevamente en este sector. Dios quiera que Colombia formara a la gente, porque yo creo que sin eso el tema no va a avanzar. En cuanto a la pregunta de Hugo de por qué decimos el tema de servicio público, hay varias cosas. La institucionalidad de gas en Colombia es opaca. El tema de reservas es incierto, no hay ninguna obligación clara. La información de reservas que le dicen a la ANH no es la misma que le dicen al ministerio. Creo que nunca se organizó una rendición de cuentas donde quienes dicen que tienen algo tengan una obligación, un compromiso. Cuando les entra, se les viene en agua al pozo, como le pasó a Canacol y a Luis, se vuelven eventos eximientes, cuando probablemente no debería ser el caso, porque es un tema de gestión del pozo y de fallas en la forma en que los administraron. Entonces, la responsabilidad de los riesgos, los datos, el excesivo poder monopólico evidente de Ecopetrol, para mí fue muy desafortunada la regulación del precio en cabeza de pozo del 2013, que claramente no generó aumentos de oferta porque los monopolios no aumentan oferta porque les desregulen precios. O sea, los papers de Estados Unidos, de hecho un compañero mío del doctorado, del año 98 que llevaron a la regulación de precios en Estados Unidos se basaban en una gran competencia y nulas barreras de entrada. Y ese no es el caso colombiano. Y muy importante es que no hay un gestor como XM. No hay alguien que administre el sistema y que tenga como una planeación organizada y que exija una cierta rendición de cuentas y una transparencia
en todo lo que es el día a día del sector. O sea, yo te diría algo del sector de gas en Colombia es lo opaco que es y los jugadores que comercializan que también son muy particulares y el poder de los eventos eximientes que hace que todo el mundo sienta susto de que en algún momento le declaren uno de esos eventos. Y eso da unos poderes que están muy desalineados. Yo creo que se necesita una inversión grande en pensar mucho mejor la normativa y la rendición de cuentas y la transparencia. Y las medidas de supuesta limitación a la integración vertical como mecanismo supuesto de generar competencia y mercado son absurdas en dos mercados que están totalmente divididos y donde hay ejercicios monopólicos en la oferta de la molécula, indistintamente de quién tenga la distribución o quién tenga el transporte. TGI no puede invertir en distribución porque supuestamente podría tener poder de mercado cuando es absolutamente falso y empíricamente demostrable. Entonces yo creo que en ese sentido, Hugo, creo que la normativa de gas se quedó incompleta y la institucionalidad más incompleta aún que la normativa, que tenemos que hacer un esfuerzo grande por fortalecerlo. En lo que dice Alberto, eh, claramente se llama line rating, cambiar conectores de todo el sentido del mundo. Hay unos nuevos con corazón de fibra de carbono que tienen fibra óptica que te permite controlar la temperatura al milímetro en tiempo real en todas las líneas. El Reino Unido está invirtiendo fortunas en toda la modernización de lo que son las líneas. En Colombia nada de esto se remunera y si no se remunera es muy difícil hacerlo. Ese es uno de los cambios regulatorios que es importante en toda la parte de transmisión y ahí hay oportunidades. Desafortunadamente solo funciona en los corredores existentes y muchos de los corredores existentes tienen suficiente capacidad para movilizar la energía generada. En el caso de Bogotá, el reto es que las fuentes nuevas, como puede ser Ituango, como puede ser La Guajira, como puede ser Sogamoso, no tienen líneas y el sistema interconectado colombiano no tiene un enmallado suficiente para poder traer energía de esas fuentes sin líneas adicionales. Y ahí pues sí te fregaste porque pues no sirve cambiar el conector porque no hay ni siquiera la ruta original para poder traer la energía. Entonces ahí estamos fregados. Y Buenaventura, por razones que yo no puedo entrar a detallar, en el gobierno Duque se dijo y se presentó de mil maneras la importancia de entender la asignación de riesgos que a uno le pongan a hacer el proyecto de Buenaventura, donde uno tiene que solo recibir ingreso cuando esté operativo y tenga que hacer la inversión, y nadie responde por los bloqueos de las comunidades, hace inviable que alguien pueda administrar el riesgo de hacer esa inversión. El grupo, yo no sé si fueron 5 o 10 millones de dólares lo que hemos invertido en preparar la posibilidad de hacer Buenaventura, todo el interés del mundo a hacerlo, tiene todo el sentido, pero nunca hubo la voluntad de entender que los riesgos no los puede tener uno contra el capital cuando los bloqueos de la señora Rosita son casi algo garantizado y que pasar por Lobo Guerrero es casi imposible, como la autopista lo ha demostrado desde el año creo que 2006. Entonces, cuando uno lleva 20 años parado para poder llegar a Buenaventura, pensar que uno va a tomar ese riesgo es un poco iluso. Y se le dijo al gobierno mil veces, pero el ministro de entonces no le parecía que eso se justificaba y obviamente nadie quiso hacer el proyecto. Eso es un poquito el reto de Buenaventura. Muy bien. Ok, Jorge, ¿tienes algún sí. comentario? Seguimos Para adelante. responderle al doctor Isaac, básicamente, la oferta de Total, por supuesto, es una oferta de largo plazo. Indudablemente el gas que se compra hoy en Colombia importado todavía no tiene regulación para comprar a largo plazo, se compra a largo plazo, por eso es importante que la CREC emita esta resolución a corto plazo. Eso es gas. Total tiene inversiones en facilidades y en activos de explotación de gas, tanto en la costa del Golfo como en Qatar en sociedad con la compañía de explotación catarí. Así que eso tiene soporte de ambas fuentes y por eso es que pueden dar tan buenos precios, pero por supuesto esto es pensando en contratos de largo plazo. Con respecto al punto 2, al doctor Palacios, básicamente en línea con lo que acaba de responder Juan Ricardo, eh, el, el gas natural como servicio público debe ayudar a priorizar la explotación de este recurso. Y eso mismo tiene que estar vinculado a que son proyectos de interés nacional.
todavía tenemos del orden de 10 millones de colombianos que no pueden tener el beneficio del gas natural. Entonces, cualquier proyecto de transporte, de distribución de gas debe tener prioridad y ese es el sentido del servicio público para que realmente haya institucionalidad y seguramente a través de un gestor de mercado mucho más robusto que permita realmente tener una armonización de todos los actores del sistema. Con respecto al proyecto de Buenaventura, es similar. Para que haya un volumen importante de entrada a través de Buenaventura se requiere un gasoducto entre el puerto y nuestras facilidades en Buga o el punto que se decida. El tendido de ese gasoducto de aproximadamente 120 kilómetros de longitud es el reto porque el proyecto que hoy en día existe es no solamente descargar el gas licuado en isocontenedores, es decir, en pequeñas cantidades, pequeños camiones, sino después trasladarlo en camiones. Es decir, que la factibilidad de que esto sea completamente confiable pues es muy baja. Por eso es que es un proyecto que pues tiene unas incógnitas importantes. El proyecto de Coveñas es un proyecto que no es excluyente al proyecto de Ballena, pero es un proyecto que requiere muchos más tiempos, porque obviamente requiere la conversión de un sistema que funciona para líquidos a baja presión a un sistema de alta presión como se transporta el gas natural. Y por eso es que es un proyecto a mayor plazo, pero pues obviamente son proyectos que se pueden ejecutar también. Y si pudiera yo agregar, muchos de los proyectos están hablando, tanto algunos de los que entran por Tolú como el de Buenaventura son con camiones. Y yo creo que es importante que el país midiera los impactos que va a tener eso, no solo en las emisiones de carbono de todo el diésel de mover ese gas, sino también del tráfico y la congestión, o sea, y el impacto en el peso de toda esa carga por esas vías. Yo creo que el equilibrio general que estamos generando es muy desafortunado si no se hacen soluciones que utilicen la infraestructura existente de forma costo eficiente y se les dé prelación en vez de dar soluciones subóptimas que van a tener unos impactos en tráfico brutal, y como que eso no existiera, esa parte, el costo en infraestructura vial y congestión y contaminación debería ser una variable, pero desafortunadamente parece no entrar en las discusiones cuando se plantean algunos de esos proyectos. Las externalidades negativas en Colombia no se pagan, simplemente se hace que los demás las sufran. Muy bien. Tenemos otras tres personas que han levantado la mano. Comenzamos con Isaac Tiner. Isaac, adelante. Eh, Muchas gracias, Armando, muchas gracias a Juan Ricardo, muy interesante lo que nos ha planteado, muy preocupante en muchos sentidos. Lo primero, yo tengo como varias inquietudes que de pronto nos podría ayudar a resolver Juan Ricardo y su colega. Eh, lo primero es el tema de colectora. Ahí ustedes tuvieron una experiencia muy interesante en habilitar eh, eh, y hacer posible que la red esté en funcionamiento muy pronto, ¿no? La preocupación de ustedes es la capacidad de gestión sobre nuevos proyectos, proyectos eólicos, y ustedes son pesimistas frente a eso. Yo no sé si la experiencia de ustedes en lograr los permisos y demás, y el trabajo con las comunidades, puede llevarse a quienes están al frente de los proyectos de generación. Entiendo que hay unos 400 o más megavatios en proceso, eh, pero ¿cómo lograr que esto sea mucho mayor por la necesidad de estos recursos para el país, dadas las circunstancias que ustedes mencionan? El segundo tema es eh, relacionado también con el negocio de ustedes, el del gas. En el mejor de los escenarios plantean que el contrato se podrían conseguir hasta dos veces más costoso de lo que se consiguen en Estados Unidos, eh, si hay contratos de largo plazo. Esto, de todas maneras, no hace muy competitiva la industria nacional, ¿no? Pero bueno, y esto comparado, por ejemplo, con Perú, ahí habría pues como algunas posibilidades. Y para electricidad, eh, pues ustedes no lo ven muy factible dentro de los nuevos proyectos de La Guajira en extracción de gas, pero sí con importación.
Sin embargo, hay otras posibilidades, ¿no? Ustedes como transportadores hablan de que habría que modernizar la red por las renovables y todo. Por supuesto que lo hay. Y hay que hacer, pero esas son oportunidades para ustedes, muchas oportunidades en expansiones de red. Entonces, no sé si ustedes ven ahí como esa posibilidad, pero también y mencionan nuclear, pero no menciona geotermia. Geotermia es una tecnología probada y existente y Colombia no tiene abundantísima cantidad de geotermia, pero sí tiene más de 1 giga que podría ayudarle al país en los próximos años mientras se tiene esto. Y otras posibilidades, baterías, no escuché nada acerca de esto. El 25% del pico de California se resuelve con baterías. Y esto para el caso, y es el tercer punto que yo tengo, para el caso de Bogotá, que según lo que ustedes han mostrado en otras conferencias, hay una demanda subatendida para el crecimiento que podría darse en Bogotá. ¿Por qué no se examinan particularmente baterías, pero también generación distribuida? Y puesto que es una posibilidad de lograr resolver muchos de los problemas de necesidades para el crecimiento. Pues, Bogotá es fundamental para el crecimiento de este país y los data centers que usted mencionó en algunas de las intervenciones no logran ubicarse en Bogotá por falta de energía. Entonces, esos son como mis inquietudes y no sé si ustedes tienen algunos comentarios y aclaraciones para hacer. Gracias, Isaac. José Rafael Lunda, adelante, José Rafael. Gracias, Armando. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta relacionada con la incertidumbre regulatoria que ustedes mencionaron, en la que, por supuesto, digamos, nos preocupa a todos. Yo quisiera saber si hoy en día la Comisión de Regulación de Energía y Gas está conformada con comisionados en firme y si ustedes tienen alguna hipótesis de por qué el gobierno se resistió tanto o se resiste todavía, ojalá no sea el caso, a designar en propiedad comisionados que hagan ese trabajo de la manera apropiada para contribuir a conjurar la crisis potencial que ojalá no se materialice en el suministro de energía para Colombia. Muchas gracias. Ana María Ferreira, adelante. Hola, bueno, primero pedirle excusas a Juan Ricardo y a Jorge que desafortunadamente me tuve que conectar tarde y pues esto es un tema absolutamente crítico para mí y para el país. Lo primero que quisiera decir es que la planta de Ballena es absolutamente necesaria, es decir, no hay ningún cuestionamiento sobre la necesidad de esa planta desde el punto del suministro, pero también desde el punto de vista de tener un mercado que sea contestable y que sea un mercado competitivo. Y definitivamente yo sí creo que es posible lograr contratos de largo plazo. Evidentemente en SPEC y en Calamarí eso no es posible, pero con una planta como la que está pensando y la que, digamos, la que yo conozco, que ha explicado Juan Ricardo en otros foros, me parece que es viable y es como un primer punto que yo quisiera decir. El segundo punto, y es un punto que digamos, llevamos peleando con Carmen Sachaín desde hace mucho tiempo, es que toda la estructura de la política pública y de la regulación en particular se han hecho desde el punto de vista de la oferta. Entonces, la regulación se viene ajustando a una oferta cada vez menor y se vienen tomando medidas para lidiar con esa oferta cada vez menor hasta que llegamos a este punto. Y nunca se ha pensado eh, en políticas públicas o en regulación desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista del potencial de demanda que tiene Colombia. Y cuando uno, y en la misión de transformación energética, que nosotros modelamos el sistema, cabe no solamente la planta de Riohacha, sino cabe otra planta. En su momento podía ser en el Pacífico o puede ser incluso en Tolú. Entonces, de alguna manera, para que no haya un ejercicio de maximización de precios, creo que es muy importante esta planta en La Guajira. Y pensando en el potencial desde el lado de la demanda,
siempre hemos sostenido que la CREG en este ejercicio de escasez, lo que hizo en el 2006 de borrar absolutamente toda la demanda termoeléctrica de la ecuación del interior es un craso error. Es decir, nosotros tenemos un potencial de demanda termoeléctrica en el interior absolutamente enorme, que es el doble de la demanda actual, y no lo hemos explotado. Y si uno logra meter de alguna manera la demanda termoeléctrica dentro de la ecuación, pues lo que hace es mitigar riesgos de inversión y Y bajar diluir costos. costos. Entonces, me parece que es absolutamente fundamental que ese mensaje sea claro. Nosotros necesitamos un mercado de gas dinámico para el largo plazo, con políticas que sean para la oferta y no para la demanda y no para la oferta, que esté disponibilidad de dar Ecopetrol, y volver a lo fundamental, que es un mercado con pluralidad de oferentes y con una demanda dinámica. Incluso en algún momento dado, hablando con Shell de los hallazgos offshore, el mercado colombiano es muy pequeño y requeriríamos un mercado mucho más grande para que los hallazgos offshore, si son grandes, tipo Anadarko, de verdad lograran, digamos, ser atractivos para ese mercado internacional. Y eso no lo vamos a lograr si no miramos la oferta a largo plazo, una oferta dinámica, y volviendo a meter a las térmicas dentro de la ecuación de la oferta. Entonces yo simplemente quería destacar estos dos puntos. Para mí es absolutamente inconcebible que existan barreras a la entrada para la planta de La Guajira. Es una cosa que nos va a costar supremamente caro en competitividad y en crecimiento económico. Yo creo que el impacto sobre el PIB de lo que viene de ahora en adelante, si nos ponemos otra vez a jugar con que si la planta es en Buenaventura o la planta es en Tolú y no se agiliza esto y no se hace una cosa muy rápida y muy dinámica, el costo económico para el país va a ser muy grande. Entonces, Juan Ricardo, perdón no haberme contactado antes, Jorge, perdón, pero pues sí me parecía como importante resaltar estos dos puntos. Gracias, Ana María. Juan Ricardo. Bueno, no, la verdad, muy valiosos todos los comentarios y ahí me extenderé un poco en el de Ana María, que también es claramente pues la opinión de Jorge, que es de verdad alguien que tiene toda la experiencia y todo el conocimiento y que ha gestionado proyectos de verdad por todos lados del mundo. Entonces, lo primero, las preguntas de Isaac. Sí, Isaac, hay una opción de generación que es AES. AES está mirando y es el más avanzado en poder buscar un cierre financiero hacia mediados del próximo año. Pero como puedes ver, ha sido muy lento el proceso. Colectora debería haber estado disponible en el 22 y hay una discusión regulatoria importante, y es que en estos proyectos de generación que no tienen líneas, el riesgo que les obligan a correr a los generadores de poner garantías y de garantizar energía en firme desde el año en el cual se comprometieron en la subasta, indistintamente que existan las líneas o no, hace muy asimétrico los riesgos. Y yo creo que eso es un tema de fondo en estos espacios del territorio nuevos tan complejos. La asignación de riesgos no fue idónea. Eh, la transmisión en Colombia tiene unas normativas muy generosas y uno recibe remuneración desde la fecha en la cual uno debería entrar a prestar el servicio, indistintamente que la línea esté electrificada. Eso es muy distinto a otros países de la región. En Guatemala, que es un caos todo, a uno solo le pagan cuando electrifica. Obviamente nadie quiere hacer líneas de transmisión en Guatemala y se van a meter en líos por eso. En Brasil, las normas son impresionantes del gobierno nacional, impone la servidumbre va, y los temas de precios y de conflictos se pueden ver jurídicamente, pero el proyecto no lo para nadie. El sistema brasilero funciona como un relojito, por eso, porque la normativa es muy rigurosa en ese sentido, y Perú es una cosa como en la mitad. En Colombia hemos dicho, todo el mundo tranque, todo el mundo frene, pero uno recibe el ingreso. Ese tema de regulación es bien pertinente y no le pasa a los generadores. Por eso la probabilidad de que los proyectos de La Guajira se den es más difícil y se han demorado una cantidad. Y tú tienes toda la razón al decir que el gas al doble de Estados Unidos va a ser una pérdida de inversiones y que existe un riesgo de que gente mueva sus proyectos al norte de México o a Estados Unidos muy alta. Uno consigue gas en el norte de México a 1.5 $2 el millón del BTUs, cuando acá vamos a estar en el mejor escenario en 7 y 8, y hoy en día estamos en 15, que son una locura y está afectando muchísimo a la industria nacional.
El tema de baterías tiene sentido, no están totalmente inventadas, siguen siendo un poco caras. Ha habido una subasta para Barranquilla, se la ganó una firma canadiense y nunca la ha hecho. Y nunca la ha hecho porque no le dan los números. Y parte de la razón por la cual no dan los números es que solamente te pagan lo que haces como almacenamiento. Y para que una batería sea factible, en México reconocen 22 servicios a la red, desde temas de frecuencia, como temas de picos, como temas de arbitrajes en diferentes franjas horarias, y tienes que tener algo que Colombia debería estar discutiendo y en la cual estamos un poco colgados desde el punto de vista regulatorio, y es precios por franjas horarias. En Colombia es importante discutir por qué no damos señales de precios para que el pico tan grande que tenemos 7 8 de la noche, que requiere casi el doble de potencia, empiece a aplanarse un poco. Y yo creo que ese es un tema muy, muy sensible. Y difiere un poco del comentario de Isaac que la energía distribuida es la solución. La energía distribuida cumple un papel, pero como les decía, en Brasil los costos que le genera el sistema son tan grandes, y que si no se toma en cuenta que estas personas que invierten en energía distribuida en alguna medida están generando un costo sobre los otros usuarios, por toda la infraestructura de red, por toda la necesidad de poder generar esos mecanismos que garanticen la estabilidad de la red, puedes terminar como Brasil, que está teniendo muchísimos problemas. Entonces, distribuida es buena si se le paga lo justo y si tienen que pagar los servicios que utilizan de la red, que hoy en día ni siquiera están bien identificados. En cuanto a la pregunta de José Rafael, en cuanto al tema de la CREG hoy en día solo tiene 3 personas en propiedad. De los 6, hay uno que sigue en encargo, que es el doctor Velandia. Eh, yo creo que al presidente le alimentaron una narrativa de que el precio marginal es un mecanismo de generación de rentas y que la energía debería ser al costo. Yo en algún momento hablé con la senadora Zuleta y ellos decían, si una empresa de servicios públicos tiene utilidad, es que expropió o robó a los usuarios, y que esto no debería tener utilidad porque es un servicio público. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande y la gente no ha tenido como el valor de entrar a explicar cómo opera un sistema tan complejo, y que le muestren que en realidad si el gobierno pretendiera proveer todos estos servicios y hacer las inversiones de capital tan enormes que tenemos que hacer, el costo de financiamiento del gobierno tan alto haría que la energía sería mucho más costosa que lo que las empresas logramos ofrecer y que nuestra utilidad no es más sino el reconocimiento a un capital invertido, en el caso del grupo, de más de 25 billones de pesos durante muchos años, que inclusive renta menos que un título del gobierno de hoy en día. Ha sido un compromiso por el país de construir esa infraestructura y que no hay ninguna renta monopólica. En Colombia la gente, los números la marean mucho y cuando le dicen utilidades de 3 billones de pesos dicen, uy, roba a todo el mundo. Y se les olvida que hay 40 billones de inversión detrás, que es un sacrificio inmenso de enterrar capital apostándole al futuro de Colombia 30, 40 años, que si se hubiera metido en títulos del Tesoro, pues tendría una utilidad del 14% o del 13% y no del 11, 10, que es el que uno logra con la complejidad de hacer cosas en Colombia y las regulaciones tan estrictas y en algún momento tan complejas. Y con lo que dice Ana María, sí, ballenas es de vida o muerte. Y parte por lo que yo le pedí a Armando que nos diera esta oportunidad es porque requerimos muchas voces de personas como ustedes explicándole al país por qué esto es urgente, tiene que ocurrir ya, no pueden existir argumentos ni sofismas para frenarlo, que la gente que lo va a hacer es gente competente y capaz de hacerlo, y que ya le hemos demostrado al país que somos capaces de cumplirle en tiempos y en calidades, pero necesitamos apoyo, muchas voces que expliquen y que clamen que estas cosas se tienen que hacer y tienen que ser ya, no hay tiempo para nada. Y claramente la idea es fundamental que las termos vuelvan a recibir cargo por confiabilidad y que veamos que las termos van a ser de vida o muerte en los próximos 5 o 10 años. Y pensar otra vez en Media Eléctrica, en Termocentro, Termovalle, como pilares del sistema que deben contar con un abastecimiento de gas garantizado y que puedan tener unos contratos en alguna forma, obviamente interrumpibles,
para poder atender esos momentos de sequía. Si no pensamos bien eso, el problema de gas va a ser también un problema eléctrico y por eso es que les mostramos que enfrentamos unos riesgos muy importantes. Y sin duda caben las otras plantas y es importante que en esas plantas no controlen el gas los mismos porque vamos a tener el mismo problema de monopolios que se deben, Dios quiera, controlar. Y uno de los mensajes que para nosotros es importante, y es muy importante para el Valle del Cauca, que se estampille la infraestructura de gas. Ya hay un acuerdo con Promigas que se haga una estampilla para los gasoductos de la costa Caribe y otra para los del interior, pero esos precios de transporte por distancia están generando un costo y un daño muy grande, particularmente a lo que es el Valle del Cauca, y nosotros creemos que el transporte claramente baja de precio en la medida que logremos los volúmenes y que se metan las termos, y eso va a hacer que el valle no sienta esa diferencia que por distancia lo ha castigado y que permite pues lidiar un poco con el hecho de que no se haya hecho la regasificadora en Buenaventura, que es un tema muy sensible, pero ya yo que dejara a Jorge que les dé más detalles en el tema de gas es valioso. Jorge, termina tú. Gracias, Juan Ricardo. Sí, voy a empezar realmente por las inquietudes de Ana María, o más inquietudes, los comentarios. Es efectivamente absolutamente cierto. Realmente es un proyecto de interés nacional hacer el proyecto en Ballena. Es el único proyecto sin restricción de transporte que permite entrar gas natural en volúmenes de magnitud. Desafortunadamente, el resto de proyectos son proyectos a mayor plazo, que también se deben trabajar indudablemente, pero este es el único proyecto que permite entrar en diciembre del 2026 o enero del 2027, gracias a, pues, a toda la ingeniería que ya se ha hecho al interior de TGI y gracias a la estructuración del proyecto que hoy en día tenemos en proceso de ejecución. Así que todos esos buenos apoyos y voluntad de ustedes en apoyarnos son más que bienvenidos. Para clarificar el tema del precio, el precio, el Henry Hub o el precio incluso en la costa del Golfo, puede ser incluso inferior al mismo Henry Hub, que está alrededor de $3 por millón de BTU. Sin embargo, este es un precio del gas natural sin licuar. El proceso de licuefacción y de poner en el puerto de la costa del Golfo, pues tiene un valor del orden de $2, $2.50, que si a eso le sumamos el transporte para llevarlo a través de cargueros hasta el puerto colombiano, debe estar del orden de $1 adicional. Por eso es que el precio a obtener, el precio objetivo es un precio del orden de $6, porque pues, es gas procesado, es gas que se debe licuar para poderlo transportar. Por supuesto, el gas natural, si lo tuviéramos aquí a la vuelta de la esquina o en la misma producción local, pues tiene un valor inferior, siempre y cuando que sean campos que tengan suficientes reservas para poder tener volúmenes importantes para el mercado. Entonces, les agradecemos el apoyo que podamos tener en todos estos proyectos, básicamente que permitan que la regasificadora en La Guajira se pueda ejecutar en el corto plazo. Muchas gracias, Jorge. Había una mano levantada que era la de Astrid. Astrid, ¿quieres hacer una pregunta o un comentario? Sí, sí, pues tenía una pregunta, pero en parte, pues Juan Ricardo la adelantó varios elementos de estos relacionados con las fallas de mercado que hay en ese mercado de gas en Colombia, que tienen que ver fundamentalmente con el poder de monopolio que tiene Ecopetrol y que lo usa en varias ocasiones. Cuando yo estaba en el grupo de energía de Bogotá, que estábamos haciendo proyectando la ampliación, el gasoducto Porvenir, fuimos víctimas de esa falta de transparencia en lo que era la información de la producción y la disponibilidad de gas de Ecopetrol, porque necesitábamos información también de los remitentes para poder entrar en una inversión de ese tamaño. Y tuvimos muchísimas dificultades. Después vino como la obligación de la declaración, pero entonces me quedé con la sensación de que em, eso no ha sido tan eficiente. Me preguntaba por las diferencias entre la información que da Ecopetrol y la que da el gestor. Eh, Parece ser que el gestor pues no tiene las mismas funcionalidad que tiene XM desde la perspectiva pues de regulación y de transparencia de la información otra vez. No sé si esa diferencia te entendí, Jorge, que era porque eh, la de Ecopetrol incluía únicamente
la producción propia, que lo otro eran los otros productores, no sé. Pero ahí hay muchas dificultades porque pues Ecopetrol consume gran parte del gas que a veces se necesita en coyunturas muy apretadas, ¿no? Y pues la última tuvo que entrar a colaborar ahí cuando había un tema como de mantenimiento. Pero ahí me parece que hay un problema fundamental que es muy distinto de lo que pasa en el sector eléctrico y que eso se debería difundir más. Eh, me quedé con la sensación de que ya estamos a punto de tener ballenas. Entonces, la manera de Con el resolver apoyo de este... todos ustedes, sí. Ok, porque Necesitamos hay, muchas no, es que voces. aparecía aprobado, lo va a aprobar, no sé, como proyecto muy pronto. Pues Entonces, mira, bueno, pues bueno, pero para terminar ahí de compartir las cosas que me tocó vivir también después en lo que era la consultoría para lo que terminó siendo eh, SPEC Calamarí. Fue una consultoría que hicimos entre desarrollo que la dirigió Fernando Barrera en 2011 y realmente ese proyecto se vino a concretar en 16. 2014, 15, 16, bueno. Entonces es una cosa, o sea, toda esa dinámica, lo que es la regasificadora de Buenaventura, yo lo que he visto es un gran poder de los productores. Me acuerdo mucho de Canacol diciendo, ya tenemos un gran descubrimiento a portas y que se pone todo en términos de que o es la producción nacional o es la importación y la concepción de que esto es un servicio público debe pensar que hay que garantizar el consumo para un mercado maduro y ese es el deber fundamental de las autoridades y del regulador, garantizar ese suministro por cualquiera de las vías, pero la posibilidad de quedarse sin gas ya la hemos empezado a vivir en eventos recientes, ¿no? Que la gente ya empieza a ver que sí es posible. Y esto viene atado a otro elemento que es de la oferta en el sentido de lo que se piensa sobre el fracking. O sea, solamente en el momento en que se dé realmente una situación de crisis de abastecimiento en Colombia, se va a mirar el tema del fracking con otros ojos por parte de la opinión pública. Muchas gracias. Luis Fernando Alarcón, adelante. Gracias, Armando, y muchas gracias a Juan Ricardo y a Jorge por sus presentaciones que nos llaman la atención sobre unos hechos que definitivamente son motivo de preocupación para todos, para todo el país. Eh, bueno, yo no me voy a referir a ciertos temas que indudablemente son urgentes, el tema de la transmisión, el tema de la expansión de la oferta de electricidad, del incremento en la capacidad. Lo que es claro es que es necesario moverse rápido y que se desembotellen las cosas pues urgentemente. Yo creo que podemos ponernos a discutir si las nucleares y si nuevas tecnologías y nuevas cosas, pero el problema ahorita es de urgencia y seguramente el próximo gobierno tendrá que enfrentar esa situación y tratar de coger el toro por los cachos. Pero mi pregunta es más sobre el tema del gas y de la regasificadora, Juan Ricardo. Yo creo que es indispensable. Yo creo que el tema del gas ahorita va a ser el gran cuello de botella en el futuro inmediato, porque es que ese gas lo necesitamos para todo. Lo necesitamos para la generación, lo necesitamos para la industria, para el consumo residencial, absolutamente para todo. Y clarísimamente ya estamos haciendo agua en ese frente. Pero me llama mucho la atención el tema de ballena, que parece ser una muy buena oportunidad, un proyecto que es claro. Yo recuerdo que recientemente, cuando Juan Ricardo salió en público a hablar del proyecto, hubo, hubo como una oposición, una cosa de Ecopetrol que dijo, no señor, de eso no es por ahí, hay que hacer es la planta de regasificador en Coveñas. Bueno, mi pregunta es, ¿quién decide? ¿Cuál es el poder que tiene Ecopetrol para decir
que se hace esta o se hace aquella, o eh, qué necesitaría pues, TGI o el Grupo Energía Bogotá para decir vamos a hacer el proyecto de Coveñas, o si alguien más puede hacer el proyecto de Coveñas, ¿por qué lo tiene que hacer TGI? O si es que Ecopetrol es el que lo quiere hacer. Yo no sé, a mí me da la impresión de que hay mucho de celos, de cosa ahí institucional, de ver quién es el que va a hacer el proyecto, pero en esa discusión y en ese enredo nos vamos a quedar empantanados quién sabe cuánto tiempo más. Y por eso Juan Ricardo viene aquí a decirnos, vea, ayúdenme a tratar de mover el tema, que es el mensaje que yo le entiendo. Inequívoco, ¿Por qué? clarísimo. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Es decir, ¿dónde está la capacidad de decisión? En muchos de estos proyectos, pues simplemente el que toma la iniciativa dice yo voy a hacer este proyecto. ¿Qué necesita TGI? ¿Qué infraestructura? ¿Qué cosas que no son de su control o de su propiedad? Eh, no sé, ¿qué permisos de quién? ¿Qué Ya, negociación debe hacer? Porque es que ese es el gran problema y aquí nos vamos a enredar quién sabe cuánto tiempo más y nos vamos a quedar sin el bendito gas. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay dos, Juan Ricardo, voy a darle la palabra a dos personas más. pero si me permites, lo de Luis Fernando es tan crítico y le respondo que puede que les ayude a todos. Y sí, esa es la razón por la cual les pedí este espacio. Eh, Hay cosas que puedo decir, cosas que no puedo decir. Pues vamos a decir las que puedo decir. Eh, todo el mundo le teme a Ecopetrol. Yo nunca en mi vida he visto tanto susto. O sea, cuando hicimos esa reunión, la gente decía, ¿usted cómo se atreve a presentar eso? O sea, que uno tenga que sentir susto, a mí en la vida eso siempre me ha sorprendido mucho. O sea, ¿por qué en Colombia tenemos que sentir tantos sustos de tantas cosas? ¿Y cómo uno puede sentir susto del Estado? A mí eso me genera una angustia existencial importante. Ballenas, hay un incumbente para hacerlo y es TGI porque se conecta en su infraestructura. Pero la licencia ambiental, y eso se lo explica ahorita Jorge en un segundo, es de Jocol, porque para poder poner el barco ahí en el mar y poder hacer la conexión al tubo de Chuchupa, que es un activo de Jocol o de Ecopetrol, ahí creo que puedo tener una duda, hay que tener obviamente un acuerdo con ellos y un acuerdo de conexión. O sea, esto no ocurre sin la voluntad expresa de Ecopetrol y de Jocol. Eh, Hay una preocupación legítima de Ecopetrol de que la infraestructura de transporte al interior del país, que es de TGI, va a ser necesaria para Sirius. E indiscutiblemente, la preocupación de Ecopetrol de cómo voy a poder colocar mi gas en el mercado si se llega a hacer una regasificación en ballenas que llega a tener una capacidad de 250 millones de pies cúbicos diarios y eso llena el tubo. ¿Dónde va a ir Sirius, que tiene una expectativa de poder poner 450 millones de pies cúbicos cuando entre? Y es donde la retórica y la ficción, y Astrid dijo algo muy valioso, en Colombia llevan vendiéndole al mercado siempre la idea de que no hagan nada nuevo porque va a salir el gas que está ahí a la vuelta de la esquina. Miren las presentaciones de los últimos 8 años y Ecopetrol dice el 27 hay gas, el 28 hay gas, el 29 hay gas. Y ya sabemos que no es cierto ni el 26, ni el 27, ni el 28. Esto es el ejemplo del pastorcito en su mejor expresión. Y la gente, el ser humano es muy vulnerable a la esperanza. Todo el mundo tiene la esperanza de una solución mágica y eso los paraliza y no toman decisiones. Y para que salga ballenas y se pueda hacer la regasificadora, se sienta gente que diga, ¿sabe qué? La verdad es que no va a haber suficiente gas, no por uno, no por dos, no por tres, sino por 10 años. Nos vamos a demorar 10 años en volver a arreglar esto y voy a salir a contratar gas a largo plazo y pailas, nos tocó unos precios, no la locura y la salvajada de los abusos monopólicos de hoy en día de $21. A mí me cobraron $21 el millón de BTUs el año pasado para que no se quedara al centro del país sin compresión. O sea, a ese nivel es el nivel de abusos. Y yo les dije, yo soy un poquito salvaje, dije, pues nos quedamos sin compresión, yo no compro a ese precio, se jodieron, el país se apaga y vamos a ver que mire la justicia por qué se apagó. Pero a ese nivel
es el nivel de abuso que está acostumbrado en el sector de gas y hay gente que ha tenido que pagar unas cifras ridículamente altas. Entonces las rentas de mantener la esperanza de caer una solución son enormes. Yo calculaba 3 millones de dólares diarios de rentas posibles entre que se demore una solución donde la gente se haga la idea que los precios de 3 4 dólares se acabaron y que tal vez 7 8 dólares es la realidad por los próximos 10 años, por lo menos en un porcentaje importante de la demanda nacional. Entonces, pero que Jorge te dé los detalles, que pues él es el que está tratando de sacar este proyecto adelante y nosotros estamos a puro pulmón en este momento financiando esto desde TGI, pero pues se requiere que la gente sea realista, que vea que no hay alternativas, no hay soluciones mágicas y no va a haber oferta ni de fracking ni de nada en los próximos 8 o 10 años, porque los tiempos simplemente no dan. Pero Jorge, que sabe el tema, te da los elementos claros para que vean por qué les pedimos ayuda, para que la gente entre en un modo realista ante un problema tan serio, porque esto es verdaderamente serio, y no solo en gas, sino en electricidad. Estamos de verdad jugando la estabilidad energética del país. Por suerte, el ministerio nos viene apoyando de forma muy importante. El reto es que la demanda entienda que no tenemos tantas alternativas. Jorge. Gracias, Juan Ricardo. Para complementar a la pregunta de Luis Fernando, básicamente lo que se requiere es el acuerdo formal de conexión a la línea de flujo entre Chuchupa y Ballena. Ese acuerdo de conexión permite utilizar el instrumento ambiental que hoy en día está en poder de Jocol, que pues obviamente es una subsidiaria de Ecopetrol, y con eso el proyecto toma vuelo. Nosotros recibimos este proyecto, lo venimos presentando a Ecopetrol en discusiones privadas, en presentaciones técnicas desde el mes de marzo. Nos ha tardado 7 meses obtener una comunicación. La comunicación la obtuvimos la semana pasada. En esa comunicación Ecopetrol ya finalmente dice que está de acuerdo con la conexión. Sin embargo, hay que firmar un acuerdo vinculante que permita asegurar que esa conexión es posible y que podemos usar el instrumento ambiental para poder conectarnos allí. Porque desde que nos conectemos a esa línea, el sistema de transporte hace que ya seamos incumbentes y por eso es que TGI es el que lo debe construir. Es básicamente eso. Pero a Ecopetrol se le han dado todas las opciones. ¿Cómo quieren participar? Lo podemos hacer desde marzo de este año, lo podemos hacer en conjunto. Nos han dejado saber que no tienen recursos para ese proyecto porque los tienen destinados para otras cosas. Les hemos dejado saber que nosotros tenemos el 100% del CAPEX disponible. Entonces, la voluntad de hacerlo existe. Afortunadamente recibimos la comunicación la semana pasada. Sin embargo, lo que ahorita viene es firmar el acuerdo ya vinculante formal que nos permita efectivamente hacer uso de esa infraestructura, de esos 20 kilómetros de gasoducto submarino que tiene Ecopetrol y poder allí conectar la línea de la cual descargaría la embarcación. Esa es la respuesta específica. Muchas gracias. Muy bien. Juan Ricardo y Jorge, tenemos 3 preguntas más, las vamos a hacer y después cerramos. ¿Les parece? Perfecto, sí, señor. Claro. A ver, empezamos con Gabriel Sánchez. Gabriel, adelante. Gracias. Un comentario sobre el tema de ballenas, porque definitivamente la respuesta para Luis Fernando clarísima es que Ecopetrol debe tomar la decisión conjuntamente con TGI y va para adelante. Lo que pasa, y esta sí es mi sospecha, es con esa oscura Ecopetrol que tenemos hoy, quién sabe si realmente hay interés en empujar ballenas. Y es que se nos olvida que entre gallos y medianoche, Ecopetrol adjudicó Buenaventura, prácticamente sin licitación y a un personaje que en el valle no lo conoce nadie. Y esa era la intención. Yo creo que eso ya está descartado por 1000 razones. Los solo 600 camiones que tienen que ir entre el puerto y Buga la hacen inviable. Pero no nos olvidemos que ese tema no sé si todavía es prioritario para el presidente Roa, que está en problemas más graves que estos. Quiero comentar también la importancia de que hagamos una expansión de acuerdo con los recursos que tenemos. Otra vez me apoyo en Luis Fernando. Dejemos de pensar en cosas que son para dentro, en el mejor de los casos, 10 años y hay que atender el hoy. Y en ese sentido nos olvidamos, y siempre lo digo, que la hidroenergía está ahí,
plantas de bombeo que podrían afirmar el sistema en relativamente corto plazo. Y termino diciendo que también en innovar el tema de comunidades debemos incluir un análisis que no sea solo energético, ambiental. El tema económico se volvió, el desarrollo económico de las regiones ayudaría muchísimo a que se apoyen los proyectos. Yo pongo el caso que mencionaba Diego con el carbón. El Cesar y la Guajira dependen del desarrollo del carbón. De eso no nos podemos olvidar. Y hay tecnologías, como lo decía Juan Ricardo, eficientes que se están utilizando a nivel mundial y que también en una expansión de mediano plazo se podrían tener en cuenta. El factor desarrollo regional y comunidades hay que mirarlo en una forma más integral. Gracias. Muchas gracias. Leonardo Urrea, adelante. Muchas gracias por la presentación. Mire, yo tengo dos preguntas muy concretas. Uno es, yo estoy identificando un poco las crisis que vamos a tener que enfrentar desde el punto de vista macroeconómico para volver a crecer y para recuperar la estabilidad macro. Y pues los sectores más claves son seguridad, salud y energía. Y estos sectores están atravesados por el tema fiscal, que es un tema muy complicado, que es el principal riesgo que tenemos. El espacio fiscal para el siguiente gobierno está bastante reducido por los movimientos de deuda que se están haciendo ahora, por varias razones que se han hablado en este foro también. Y yo quisiera entender un poco esas conexiones de el sector energía, el sector gas, con esta presión fiscal que estamos viendo, ¿no? Un poco ver si para recuperar las APPs, porque yo creo que las APPs van a ser un instrumento en recuperar la inversión pública y la inversión en general. em, ¿Cómo se puede fomentar eso, ¿no? ¿Cómo son esos vasos comunicantes entre este sector y el funcionamiento, digamos, fiscal del gobierno? La segunda pregunta, yo he escuchado a Juan Ricardo hablar que pues, estos proyectos de expansión son bastante costosos, ¿no? De cientos de millones de dólares, pero que en el mercado local no se pueden levantar más de 150 millones de dólares. Y mi pregunta es, ¿el problema fiscal está afectando, ¿no? el financiamiento externo también de estos proyectos? Eso puede afectar mucho la inversión de mediano plazo. Y en ese frente, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de la política macroeconómica? Que creo que ese punto hay que tenerlo muy claro para la mayoría de equipos que probablemente vayan a estar en el siguiente gobierno. Muchas gracias, Leonardo. Y Ana María, la última pregunta. Ana María, adelante. No, no, más que una pregunta, tres comentarios. El primer comentario es sobre el temor de Ecopetrol en relación con Sirius. Me parece que eso denota un desconocimiento del mercado del gas, porque una vez destruida la demanda de gas, es muy difícil volver a capturar esa demanda. Entonces, si uno está apostándole a que entre Sirius en el 2029 y que a través de Ballena Barranca se movilice ese gas y mientras tanto aguantemos un racionamiento, eso no es viable. Eso es absolutamente inviable. Los estudios de racionamiento que nosotros hemos hecho en Económica muestran claramente que después de 4 meses de un racionamiento, el industrial busca una alternativa, traslada su planta, busca otro combustible, algunos se volverán a convertir al carbón y esa contracción de la demanda, esa destrucción de la demanda es muy difícil de volver a capturar. Entonces, eso es un comentario para que ojalá si Ecopetrol oye esta conferencia, pues estemos muy conscientes de eso. Lo otro, en relación, digamos, de no llegarse a un acuerdo para el uso, digamos, de esa licencia y esa conexión, pues yo entiendo que la ley de servicios públicos nos deja regular hasta Citygate, pero sí exploraría la posibilidad de una servidumbre. A mí me parece absolutamente inconcebible que uno vaya a tener faltantes de 120 y hasta 200 millones de pies cúbicos día simplemente por el hecho de que no haya un acuerdo y tiene que haber mecanismos de imposición de servidumbre en aras del beneficio de los servicios públicos domiciliarios. Entonces yo quería como destacar esas dos cosas porque la incomprensión de lo que es la demanda de gas, no solo en el potencial de crecimiento, sino ante contracciones, es muy significativo. Y eso lo ve uno, por ejemplo, claramente en el gas vehicular. En el gas vehicular, en el gas industrial, pues la demanda simplemente quedó pegada
Y en el gas vehicular, básicamente cuando se contrajo la demanda de gas vehicular, pues es muy difícil recuperar. Entonces, ese era mi comentario, básicamente. Muchas gracias, Ana María. Juan Ricardo y Jorge, les ruego atender estas preguntas y comentarios. Rápidamente, Cerramos. Ana María dice cosas todas muy, muy ciertas. El impacto sobre el aparato productivo industrial de todos los que quitan calor puede ser muy dramático, tanto en empleo como en industrias que se desplacen y se vayan a invertir a otro país ante la pérdida de competitividad. Esa es una preocupación enorme. En el gas vehicular se van a ver aumentos de precios que va a generar todo tipo de conflictividades. Y eso ya desafortunadamente es imparable. O sea, los precios los han subido de manera muy agresiva. El mismo gas que se vendía a 5 o 6 dólares, hoy en día lo están vendiendo a 10. Es clarísimo el ejercicio de poder de mercado. Es sorprendente cómo las instituciones que controlan poder de mercado en esto han sido absolutamente ciegas ante una cosa que afecta a la gente de ingresos más medios y bajos del país. O sea, es donde uno ve que la institucionalidad nuestra de competencia es verdaderamente vulnerable o le carece de las herramientas o el conocimiento para actuaciones oportunas. Y aquí es donde los juegos de nuestra legalidad tan rigurosa, esa imposición de servidumbre que parece obvia e intuitiva de Ana María, requiere una negativa por parte de Ecopetrol de decir que no se puede hacer. Y obviamente esa negativa no existe. Con la negativa se podría hacer la imposición de servidumbre. Si a no le dicen vamos a ver, no, no le han negado. Y estamos en mode vamos a ver. Y ahí, en cuanto a la infraestructura, si existiera esa planeación organizada del sector con una XM, con un gestor del mercado como un todo, la infraestructura de Promigas y la transformación del tubo de Zenit que va de Jobo a Vasconia, eso permitiría traer fácilmente 150 millones de pies cúbicos diarios por ese lado y se podrían llevar otros ciento y pico por el lado de ballenas. O sea, habría formas de planear el sector como un todo si alguien lo pensara de manera integrada. Entonces yo creo que hay soluciones, pero no hay suficiente diálogo y planeación y por eso es tan importante fortalecer la institucionalidad de la parte de gas. Y en cuanto a las preguntas de Leonardo, eh, el mercado colombiano claramente hoy en día es estrecho en recursos. Si hay un crowding out de la deuda del gobierno con esas tasas tan locas, endeudarme en pesos en Colombia sería ridículo, pagar 12%. Yo estoy consiguiendo 5,6 en dólares gracias a la diversificación de los activos del grupo. Esa señal que brillantemente dio ISA de diversificar Colombia, que Luis Fernando hicieron, que tiene una inversión tan grande en Brasil, en Perú, en Chile. Yo que para las empresas colombianas diversificar Colombia es estratégico. Nosotros como grupo lo estamos haciendo, no somos todavía lo suficientemente diversificados y un downgrade de Colombia nos afectaría. Pero mientras que nos ven diversificados, estamos 200 puntos básicos por debajo del gobierno en dólares. Y eso hace toda la diferencia del mundo en hacer este tipo de proyectos. Y es por eso que estamos en todo ese proceso de buscar blindar esa capacidad de financiamiento que en el mercado colombiano desafortunadamente no se logra. Y desde el punto de vista de tu preocupación fiscal, sorprende que no se mire el tema de subsidios. Eso también está en la misión, pero yo les he mostrado en 1 millón de ocasiones que la cantidad de plata que se está perdiendo en subsidios por mala estratificación es, calculábamos, 50.000 millones de pesos mensuales en la costa Caribe. Yo les podría asegurar, hay una producción masiva de cocaína en estrato uno en Riohacha, Barranquilla y Santa Marta, particularmente Santa Marta, porque el puerto es estratégico por el banano que tiene rutas ideales y nadie lo ve. O sea, hay viviendas de 3.000 kilovatios hora de consumo de electricidad en estrato uno en Santa Marta y eso sigue así y nadie hace nada. La ley que está presentada trata de solucionar un poco el tema, pero esto debería tener reacciones mucho más rápidas por parte del Estado, porque es protuberante lo que pasa. Pero bueno, así somos. Entonces, sí hay mucho dinero en el sector y es parte de tu problema fiscal, y yo creo que se podría resolver si hubiera voluntad muy rápido. Jorge, lo Pues perdí.
Pues básicamente yo creo que allí complementando la buena intervención de Ana María muy acertada, yo creo que indudablemente tener una planeación completa pues debe obedecer todos estos planes de largo plazo. O sea, los proyectos se pueden ejecutar y tener mayor competitividad para que el gas entre a un menor valor. Y en ese sentido, las cifras de los productores tienen que ser transparentes, absolutamente transparentes. Si bien es cierto que los yacimientos, modelarlos, involucra una cantidad de documentación técnica para poder saber cómo se van a comportar. Procesos como la declinación o ese proceso, obviamente, de mantenimiento de presión que hace que se mantenga la producción de los yacimientos de Piedemonte, son importantes conocerlos. También es importante que las cifras sean claras y eso aplica para todos los productores, no solamente para Ecopetrol, para Cadacol, para cualquier otro, porque es la única manera que podamos planear proyectos de largo plazo. Los gasoductos y la estructura de compresión que requiere movilizar o transportar el gas de un lugar a otro requiere planeación de largo plazo. Estos proyectos no se hacen a corto plazo y requieren indudablemente una planeación buscando que todos podamos sumar y que se puedan ejecutar. Hoy en día, realmente el proyecto de la regasificadora de La Guajira, porque usa la infraestructura que es existente y que hoy se usa apenas al 20% de carga, es el que permite entrar el gas al interior del país, que es donde está el déficit a partir del segundo semestre del siguiente año, a la mayor velocidad posible. Y obviamente, con esa capacidad de contratar a largo plazo, que es lo que esperamos tener, entregar un gas a mucho menor precio para todos los usuarios, y eso es lo que pretende el proyecto de Ballena. Así que les agradecemos realmente toda su atención y su apoyo. Bueno, mil gracias Juan Ricardo y Jorge, pues ha sido una sesión muy productiva. Tenemos ya claros los elementos de la tormenta perfecta y también de lo que hay que hacer y ojalá se comience a hacer muy pronto para evitar todos estos problemas. Muchísimas gracias a los dos por esta presentación y quiero pedirle a todas las personas que los despidamos con un aplauso muy merecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, No, chao. gracias. gracias a A todos, como ustedes, muchas siempre. gracias. Excelente. Saludos. Muchas Gracias. Un gracias. gusto verlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.